Señor, damos gracias esta mañana. Pedimos a través de tu Espíritu Santo, Señor, que mi boca sea palabra tuya, Dios mío. No sea palabra de hombre, ni pensamiento, ni palabras, Señor, que salgan de mí, sino que tu Espíritu hable en esta mañana y podamos entender el cual es el llamado, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que te damos gracias esta mañana, ponemos un cerco de ángeles alrededor de esta congregación, Señor, que es tu casa. Nos cubrimos todos, de verdad, Señor, con tu sangre preciosa y tus ángeles acampan alrededor de la iglesia, Señor. Trae a los hermanos que faltan por venir. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, que podamos entender, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Una de las cosas en realidad en la cual nosotros como seres humanos, ¿verdad?, como cristianos, es que desde un principio Dios, ¿verdad?, nos elige, nos escoge. ¿Para qué? Para hacer su voluntad de Él. Y dejar nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no funcionaba en nuestra vida, ¿verdad? Tomábamos decisiones en nuestra vida y todo era que frustrante muchas veces, ¿verdad? La Biblia habla en Génesis 2, desde un principio, ¿verdad? Dios creó al hombre para ser victorioso. No creó al hombre para ser derrotado. ¿O no es cierto? ¿Ah? ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo está la humanidad? Derrotada. Totalmente derrotada. Cuando desde un principio Dios creó al hombre para ser victorioso en Cristo Jesús. Y derrotado. ¿Y por qué derrotado? Bueno, antes de que estuviésemos en Cristo, ¿cómo vivíamos? En victoria. ¿Cómo vivíamos? En las tinieblas, totalmente, en oscuridad. En oscuridad. No había nada en nuestra vida que nos daría una esperanza. Tal vez haya esperanza, ¿verdad? En este tiempo que ya va a llegar diciembre, ¿verdad? Porque ya vas a ganar tu dinerito, hay una esperanza que vas a tener un poco de dinerito, ¿verdad? Pero y después de eso, ¿qué sucede? Vas a seguir tu vida contenta, feliz, con victorias y todo eso. A la primera quincena de enero, ¿dónde vamos? ¿A hacer colas a dónde? ¿Verdad? Y otra vez, ¿verdad? Nuestra cara queda toda apachurrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay. Y eso a nosotros nos debe incomodar, nos debe hacer sentir mal. No, porque tienes un Dios que es victorioso, tienes un Dios que es el Dios de todo. Pero, ¿qué sucede muchas veces con el ser humano? Nos confiamos ¿verdad?, por tener un poco de dinero. Y al final, como les digo, ¿cómo quedamos luego cuando ya no hay? Entonces, desde un principio Dios creó al hombre para ser victorioso. ¿Por qué? Porque le había entregado todo lo que había hecho Dios en el huerto. ¿Tenía que esforzarse en algo el hombre? No. Todo Dios ya lo había hecho, ya lo había puesto en orden, ¿verdad? Todo estaba en orden cuando hizo Dios al primer hombre. Lo puso ¿en dónde? En el huerto. ¿Hizo algo el hombre? No, ¿verdad? No hizo nada el hombre para que Dios lo pusiera en el huerto. Luego dice que Él lo hizo a imagen y a semejanza ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a Génesis
2. Entonces el hombre no tenía ninguna necesidad porque todo lo tenía. Génesis 2:8 habla. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí ahí al hombre que había formado. ¿Verdad? Pasamos a Génesis, siempre en el 2, en el 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y aparte, fíjate, me salté uno, el 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en donde, en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y que lo descuidara, ¿no? Hiciera lo que quiera con lo que le dio Dios, ¿no? No, para que lo cuidara. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Lo cuidó? No cuidó nada de lo que Dios le había entregado al hombre. ¿Verdad? En verdad que lo mismo hace el Señor ahora en nuestra vida. Nos entrega, ¿verdad? Vamos a decir un jardín en la cual nosotros tenemos que labrar y cuidar. Llámese familia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Es que Dios ya lo hizo todo. ¿Está bien? Dios ya lo hizo todo. Desde un principio Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios andaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Vio que todo estaba desordenado, ¿verdad? Llegamos a Cristo y ve que nuestra vida está totalmente como desordenada. La empieza a ordenar el Señor. Ahora, labra y cuida. ¿Qué sucede muchas veces? De verdad que yo le doy gracias por la vida. Le doy gracias a Dios primeramente por la vida de nuestro pastor. De verdad, porque ustedes no saben cuánta exhortación hemos tenido por parte de nuestros hijos. De verdad, se los digo, no creas que él hizo ungería, no, gracias a Dios por la vida de él. Y ahora veo los frutos. Pero, ¿qué sucede con nosotros cuando nos exhortan por nuestros hijos? ¿Cómo nos ponemos? Contento, feliz, alegre, hago fiesta. ¿Cómo me pongo? ¿Verdad? Entonces Dios nos entrega ese huerto, esa familia, para labrar, o sea, para empezar a dirigir a nuestros hijos. No importa al tiempo que hemos llegado a Cristo, no importa. ¿Por qué? Porque ¿quién va a hacer la obra? Dios lo va a hacer en mis hijos o en mi persona, si yo dejo que lo haga. Génesis, fíjate cómo está la situación. Los primeros hombres, que fue Adán y Eva, que pusieron en el Edén, el mandato que les dio Dios era que no comieran del árbol, ¿verdad? De la ciencia del bien y el mal. Estaba el árbol de la vida, que es Cristo,
¿verdad? Que si hubiesen comido de Cristo, todo hubiese cambiado, todo hubiese hecho diferente en la vida de Adán y Eva. Pero no sucedió así, ¿verdad? No sucedió como Dios quería que suceda. Había un plan, había un propósito en todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Vamos a Génesis 3, 8. Y fíjate cómo estos primeros hombres, cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿verdad? Vamos a Génesis 3, 8. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se presentaron delante de Dios. ¿No? ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entre los árboles del huerto. ¿Y por qué se escondieron? Por obedientes. Porque habían desobedecido a lo que Dios les había dicho. No comieran, ¿verdad? De ese árbol. ¿Y qué sucedió? Comieron y luego pues ya como vamos a seguir leyendo aquí. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? A su mujer. ¿No? ¿A quién habló? Al hombre, ¿verdad? ¿Y por qué muchas veces nosotros nos queremos esconder los hombres al llamado y al propósito de Dios? Para cuidar el Edén, el huerto, para labrar y cuidar nuestra familia. No, es que es mi esposa. No, no es tu esposa. ¿A quién habló Dios? Al hombre. Al hombre habló Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Verdad? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Y el hombre respondió, fíjate qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién le echó la culpa al hombre? ¿Ah? La mujer que me diste, dice, por compañera, me dio del árbol y comí. Pues si Dios ya le había dicho, no comerán del árbol, ¿verdad? Como dice el hombre, es la mujer que me diste, es ella la culpable, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos comportamos así, nosotros los hombres? ¿Cuántas veces? Si la culpa de quién es? Del hombre. Se supone que la mujer dice que es ayuda idónea. Sirve para ayudar al esposo. No sirve para darle chismes o amargarlo, como acostumbramos, ¿verdad? Dice la Biblia que la mujer sabia, ¿verdad? Todo eso lo sabemos,
pero solo de palabras, porque nada funciona en nuestra vida. Qué tremendo es que nosotros los hombres no podemos en realidad tomar esa autoridad. Y no te puedo decir que yo soy el mejor hombre, ¿verdad? Que chispa, está en sujeción mi esposa así al 100%, ¿no? No. Pero a muchos no nos gusta tomar esa autoridad. Y dejamos que sigan haciendo lo que quieran las mujeres, ¿verdad? Y si viene con un chismecito, enseguida lo crees. ¿O no es cierto? ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es el responsable de ese huerto, de esa familia? El hombre. Porque a la mujer la puedes ver muy contenta, sonriendo y todo, mientras el marido está frustrado, ¿verdad? ¿Ah? ¿O no es cierto? Si a mí me pasa, chispa, yo no debo andar así, ¿verdad? No debo decir que me molesto, ¿verdad? Porque debo ser perfecto, como dice mi pastor. Debo ser perfecto y andar así siempre como... Pues voy a recortar la carita esa que viene en una bolsa y me lo voy a poner. No puedo decir anuncios. Es rápido, reconocen la marca. Entonces, el único culpable somos nosotros. En realidad, el hombre es el culpable. Dios habló al hombre. Entonces, ¿por qué Adán, siendo el hombre que Dios había formado para labrar y cuidar el huerto, que Dios le había entregado, no pudo reconocer ese error o ese pecado o esa desobediencia que Dios le había dicho, no comas? ¿Lo pudo reconocer? No, porque en ningún lado aparece en la Biblia que Adán haya pedido perdón a Dios. Y muchas veces, aún nosotros o yo, vamos a poner en el caso mío, muchas veces yo no reconocía mis propios errores, mis pecados. No supo reconocer su hombría en la cual Dios le había entregado. ¿Y a quién culpó? A la mujer. ¿Verdad? Fíjate que vamos al Proverbio 17. Proverbios 17:11. Fíjate que Dios, como estamos hablando ahorita, le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese fruto del árbol de ciencia del bien y el mal, ¿verdad? De los dos árboles que había allá, uno no comieras. El hombre culpa a la mujer, ¿verdad? Fíjate. 17:11, ¿qué dice? El rebelde no busca, sino que busca su propio mal. Entonces no es culpa de la otra persona, no es culpa del hermano, no es culpa de nadie, ¿verdad? Sino uno mismo, sino que yo soy el rebelde y busco ¿qué? Mi mal. No le echo la culpa a la otra persona,
¿No es lo que dice aquí? Si yo soy un rebelde, ¿qué voy a buscar? Mi propio mal. ¿Verdad? Y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Quién es ese mensajero cruel? ¿Quién te va a hacer rebelde? Satanás. Entonces, ¿qué sucedió en el huerto? No hubo rebeldía de parte de los primeros hombres. Y aún así dice la mujer, me engañó la serpiente. ¿Será que lo engañó la serpiente? Si Dios le dijo, no comas. Ya estaban avisados. ¿Ah? Pero dices que no pueden reconocer sus propios errores. No puedo reconocer mi culpa. No puedo reconocer mi rebelión. No puedo reconocer lo mal que estoy. Entonces, ¿quién busca su propio mal? Uno mismo. Porque soy ¿qué? Un rebelde. Si Dios ya me dijo qué es lo que tengo que hacer. No son mis palabras. Lo estás leyendo en la Biblia. Porque si fuesen mis palabras, ahorita te saco el cuento del 1000 chistes, ¿verdad? Y te tiro un rollo, ¿verdad? Pero no es lo que Dios está hablando. Es lo que Dios está diciendo. Y fíjate, eso es una rebelión en contra de Dios, porque Dios ya les había dado un mandato en el huerto, ¿verdad? A los primeros hombres. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron, ¿verdad? Fíjate cómo comienza una rebelión. Vamos al Salmo 19. Fíjate cómo comienza esa rebelión. El Salmo 19, desde el 11, ahí David habla, ¿verdad? Que aún la palabra de Dios servía para ¿qué? Para amonestarlos. Dice 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guárdalas hay gran galardón. Si tú obedeces la palabra de Dios, yo la obedezco, vamos a tener recompensa. ¿Verdad? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice David, líbrame de los que me son ocultos, aún los que no recordaba. Presérvame también a tu siervo de toda ¿qué? Soberbia. Ahí hay dos. No reconocer el error viene ¿qué? La soberbia, ¿verdad? Después dice, que no se enseñoree de mí entonces y seré íntegro y estaré limpio ¿de qué? De gran rebelión. Fíjate cómo uno es rebelde. ¿Y qué sucedió en el huerto? Adán y Eva reconoció su pecado, su error. ¿Lo reconocieron? No. El hombre le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa ¿a quién? Al diablo. ¿Qué fueron? Unos rebeldes. ¿Verdad? Son 3 pasos que forma el ser rebelde. El no reconocer que estoy mal, ¿verdad? ¿Verdad? Luego, ¿qué sirve? La soberbia. A mí nadie me tiene que decir cómo soy yo, ¿verdad? O qué soy yo. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Soberbia. Y al final, nadie me tiene que decir nada. Además, voy a seguir con lo que yo voy a hacer. Rebelión. Y le echo la culpa al hermano. Es que por la culpa de mi hermano, ¿verdad? Es que soy así. No.
porque somos desobedientes a lo que Dios está diciendo. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Al pastor, ¿verdad? Porque no salen las cosas como me lo dicen, ¿verdad? Y a mí no me gusta como me lo dicen. No es como te lo dice, es como te lo está diciendo Dios. Es como te lo está diciendo Dios. Oye, ya les dije, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Es que yo no quiero. Voy a seguir, ¿verdad? Haciendo lo que yo quiero hacer. Pues está bien. Sigamos haciendo lo que queramos hacer, ¿verdad? Y lo apuntas, el 1 es que no reconocemos nuestros errores, ¿verdad? El 2 es la soberbia y el 3 es, el final, rebelión. Eso es lo que lleva. Podemos ver cómo Adán y Eva no pudo reconocer sus propios errores y se justificaron y le echaron la culpa ¿a quién? A la serpiente. Él me engañó. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos echarle la culpa ni al diablo, ni a Dios, ni a nadie. Somos nosotros mismos. ¿Verdad? Si desde un principio Dios nos hizo, como les dije, nos hizo para ser victoriosos y no ser derrotados. No vivir derrotados. ¿Verdad? Ni Adán ni Eva son solo los perdedores. ¿Verdad? Y dirán, ¿por qué? No solo ellos, porque dice que después de eso que fueron expulsados, fueron echados fuera, ¿verdad? Del lugar donde ellos iban a habitar, iban a cuidar, iban a fructificar, iban a enseñorearse de todo de lo que Dios les había entregado. De ahí los echa el Señor, ¿verdad? Y eso está en Génesis 4. No, perdón, vamos a Génesis 4:1, pero después de eso, ¿verdad? No solo ellos eran los perdedores, sino también sus hijos, ¿verdad? Caín mató ¿a quién? A Abel, ¿verdad? Tuvieron 2 hijos. Fíjate que qué situación sucede cuando estás fuera del propósito de Dios, cuando tus pasos se alejan de Dios. 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, ¿verdad? La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano a Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se molestó, ¿viste? ¿Qué culpa iba a tener el otro hermano? Porque Dios se agradó de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le trajo lo mejor, le dio lo mejor a Dios. ¿Y el otro? ¿Y qué culpa tenía el hermano? ¿Verdad? Ay, Dios, ¿viste? Entonces, el 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás
enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuando uno no hace las cosas bien, verá cómo es que el pecado te empieza a acechar? ¿Ah? ¿Cómo es el pecado nos hace no entender y no reconocer lo mal que estamos? ¿Ah? Es tremendo, ¿no? Entonces, con todo esto, verá, dice, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Mm? Qué tremendo que el pecado aún, verá, está a la puerta tocando muchas veces de nosotros, de nuestro corazón, porque nuestros errores, nuestra culpa, nuestro pecado y todo, no lo podemos reconocer. ¿Y qué culpa tenía el hermano, verá, de Abel en contra de Caín? ¿Qué culpa tenía? Si Dios dijo, me agrado de este y no del otro. ¿Mm? Y muchas veces, verá, aún en mi persona yo podía culpar a otra persona. Es que por tal persona yo soy así, no. Es porque yo no estoy haciendo lo correcto delante de Dios, por eso Él no se va a agradar de mí. Y el que hace lo correcto delante de Dios es el que se agrada a Él. ¿Mm? Entonces puedo matar a un hermano, aún echándole la culpa o aún con X palabras o chismes o no sé qué. Claro que sí. ¿Mm? Claro que sí. Fíjate qué tremendo, ¿no? Hasta dónde tuvo que llegar al no Adán ser en verdad el hombre que Dios había diseñado. ¿Qué tuvo que suceder, verdad? Al no reconocer esos errores de estar mal como familia, ¿verdad? Hasta la muerte de un hijo entre hermanos. ¿Mm? Qué tremendo no reconocer que somos hijos de Dios y muchas veces entre nosotros nos matamos. Va a ser como hacía el difunto Cholo, ¿verdad? Va a quitar mis ojos. ¿O no es verdad? ¿Y por qué sucede eso? Porque no reconozco lo mal que yo estoy. Yo soy el bueno siempre. Pues vemos que aunque yo sea bueno, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ser mi actitud? ¿Cómo voy a funcionar? ¿Cómo va a estar mi familia? ¿Cómo? ¿Mm? Y aún, como dice la Biblia, aún Cristo, ¿verdad? Le dice al hombre, al joven rico, el único bueno es Dios. Y era el Hijo de Dios diciendo, ¿verdad? Aún él, el Padre es el bueno, yo solo soy el Hijo. Ni él se proclamaba bueno. ¿Mm? Entonces vemos esa consecuencia. Fíjate, la consecuencia de la vida de un hombre perdido son increíblemente devastadoras y son, ¿verdad? ¿Causa de qué? De sufrimiento. ¿Mm? Y no va a sufrir solo nosotros, los hombres o la gente adulta. ¿Quiénes? Los hijos.
Ellos son los que van a sufrir. Y no solo nosotros gracias a Dios que nos alcanzó. ¿Cuántos millones de familias hay que están en esa situación? Sufriendo. Sufriendo una destrucción irreparable por generaciones. Ni nos damos cuenta, ¿verdad?, de los perdedores que van a ser los nietos, los bisnietos y toda la generación que va a venir después de nosotros. ¿O lo habíamos pensado? No, porque pensamos en que yo esté bien, que yo me sienta bien, que yo me sienta contento, que yo... No, las generaciones son las que van a seguir angustiadas y con un dolor, ¿verdad?, que no va a ser fácil de vencer, en la cual nosotros no nos damos cuenta de esas situaciones. ¿O no es verdad? Uno vive para sí mismo. Y todas esas personas o familias que están en una situación de dolor, todos esos hijos perdidos, que en la cual, como leímos al principio, el hombre no pudo tomar, ¿verdad?, esa hombría que Dios le había dado. Proverbios 29. De verdad que he leído varias veces estos proverbios, pero en verdad me ha caído, me ha tocado. El Señor me ha mostrado esto, de verdad que no es posible todas esas situaciones que uno vive fuera de Cristo y ahora en Cristo, que sigamos viviendo esas situaciones. O sea, no sé, yo no lo alcanzo a entender, ¿verdad? Tiene que ser Cristo que haga esa obra en nuestras familias, primeramente en quién, en el hombre. En el hombre. Y no te voy a decir que soy el mejor, ¿verdad? No. 29:15 dice, la barra y la corrección dan sabiduría, ¿verdad? Mas el muchacho que fue consentido, o la muchacha que es consentida, ¿verdad?, que es vergüenza para su madre. Ya lo viste, subráyalo, ponlo en rojo. Ay, es que yo no soy así. Bueno, tú lo dices, pero Dios sabe quién eres. ¿O no es cierto? ¿Cuántos de nosotros los adultos fuimos consentidos? ¿Qué hacías? ¿Verdad? Vergüenza éramos. ¿Para quién? Para nuestra madre. ¿Pero por qué? Porque no hay un hombre en la casa, ¿verdad? Y si estamos fuera de Cristo, mucho más todavía. Mucho más todavía. Más vergüenza todavía. ¿Verdad? El 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahorita el que corrige más son los hijos a los papás que los propios papás a los hijos.
¿Mm? Yo he escuchado aquí cuando le hablan a una persona, pero es que, ay papá, es que ya te dije, no así. Ay, es que mi papá, ay, Dios mío, digo, solo falta que le quite su faja y le dé de cintura. ¿Ah? Oye, de verdad que el consentir y no corregir a nuestros hijos, de verdad que, chispas, es causa de tristeza, como está diciendo acá. Ahorita nos reímos por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y todo, pero a la larga, ¿quién lo vive? Nosotros mismos vivimos todas las situaciones. Nos angustiamos. Nos piden, fuera de Cristo, nos piden permiso a nuestros hijos, ¿verdad? Me voy con el amigo. Te pidió permiso, ¿verdad? Pero sabemos que no va a ir ahí. Se va a ir a otro lado. ¿Mm? ¿Y cómo va a estar la mamá? Como dice, en descanso, ¿verdad? Va a dormir feliz, ¿verdad? No, es que ni va a dormir, va a estar angustiada porque el baby salió. ¿Mm? ¿Verdad? Y como les dije hace un momento, en verdad que no es fácil. Pero si dejamos que Dios lo haga, el que va a actuar allá es Dios. ¿Mm? En verdad que nosotros como padres, como dice la Biblia, corregimos a nuestros hijos como nos enseñaron nuestros padres. ¿Verdad? No con amor ni que lo que estamos aprendiendo ahora en Cristo. ¿Verdad? Aún antes cuando yo corregía a mi hijo, no hombre, parecía que con hazaña le daba. ¿Mm? ¿Imaginas? Ese es el amor, corregirlo, ¡pam, pam! Así. De vez en cuando se les da con cable, pero no importa. ¿Ah? A que no lo corrijas, que sufra un ratito, ¿verdad? Va a doler, pero va a estar tranquilo. ¿O le rompe el celular? ¿Mm? ¿Te han roto tu celular? A ver, ¿te lo han roto? ¿Por tu mamá o tu papá? No. Entonces, esas son las cosas que en verdad es lo que sucede. No se lo rompo, le compro el nuevo ese, aunque se le caiga en el agua, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, ya, no voy a perderme el dinero. Imagínate cuánto cuesta. Aún con lluvia y todo, se protege, no pasa nada. No, hay que de verdad, es verdad que nuestros hijos tienen celular y todo, pero oye, siempre me dicen, el celular, parece la música, ¿verdad? El celular. Hace que bailaba, dicen. Pero ese es estar pendiente. ¿Y desde cuándo nuestro pastor habla, ¿verdad? De los celulares y de esto y de lo otro? ¿Desde cuándo? Yo desde que tengo idea, desde que empecé a venir, del internet y todo eso. Ya tiene 14 años que escucho que nuestro pastor habla. Quiten los celulares a sus hijos, quiten la computadora a sus hijos. A ver, pastor, amén, pastor, dice, ¿no? Entonces, corregir a tu hijo te va a dar descanso. Da alegría a tu alma. Y fíjate el 18, qué tremendo.
Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que no quiere en verdad hacer caso de lo que Dios está diciendo, ¿cómo va a andar? Desenfrenado, totalmente apartado de Dios. ¿Por qué? Porque no está guardando la ley de Dios. ¿Y cómo termina ese pueblo? En pecado. En pecado. ¿Por qué? El 19 dice, porque el siervo no se corrige con palabras, porque sí entiende claramente lo que está hablando Dios. Entiende claramente lo que Dios quiere para su vida. Pero ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? No hace caso. No hace caso. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si entendemos lo que Dios está diciendo. No entendemos que dice corregir a tu hijo para que tengamos descanso. No lo entendemos. ¿Verdad? Todo esto, en verdad que Dios tiene un plan para nosotros. Sabemos que dice Jeremías 1:5. Vamos a Jeremías 1:5. Fíjate que desde un principio, como les dije, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dice 1:5 de Jeremías, que antes que nosotros estuviésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había conocido, ¿verdad? Y antes que nacieses, dice, también ya te había santificado. Aparte, dice, te di por profetas a las naciones. O sea, había un plan, o hay un plan de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es ese plan? Ser victoriosos en Él. Pero ¿cómo vamos a ser victoriosos si ahorita estamos viendo todo lo que hacemos contrario? Todo lo que estamos haciendo contrario. Dios tiene un plan, sí. Antes que te formaste ya te había conocido. Romanos 8. Entonces, en el huerto había el árbol, ¿verdad?, de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si hubiese comido Adán y Eva de ese árbol, se hubiesen llenado ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Se hubiesen llenado del Espíritu de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 8, desde el 1 al 26. Ahora vamos a ver 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito que son llamados. Entonces, ¿había un plan desde un principio para el hombre? Sí. Dios amó primeramente a todos, ¿verdad? Dice que entregó a su Hijo para morir por nosotros. ¿Verdad? Entonces, sabemos que los que aman a Dios, ¿verdad?, todas las cosas les va a ayudar para ¿qué? Para bien. Para bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito en el llamado. Que es amar a Dios primeramente, sobre todas las cosas. ¿Verdad? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Que Él nos hizo a imagen y a semejanza de Dios. ¿Verdad? Aquí lo está recalcando. Entonces, desde un principio, ¿qué hizo Dios? Nos hizo para ser vencedores. Pero, ¿qué sucedió? Lo que estamos viendo, lo que vimos al principio. La desobediencia, el no reconocer ese pecado, ese error de los primeros hombres que Dios puso en el huerto, ¿verdad? Entonces, y a los que predestinó, a esos también llamó. Fuimos predestinados, por eso estamos aquí. Nos ha llamado, ¿verdad? Dice que Él nos atrajo hacia Él. No nosotros quisimos llegar al camino del Señor, no, Él nos trajo al camino de Él, ¿verdad? Entonces, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Fuimos justificados ¿por quién? Por Cristo, a través de esa sangre, la justificación de ser rebeldes, de no reconocer nuestros pecados. Llegamos a Cristo y es Él que nos da esa convicción de estar mal y reconocer ahora todo lo mal que estábamos. Fuimos justificados, sí, ahí está. ¿Por qué? Porque fuimos ¿qué? Predestinados, fuimos llamados. Y a los que justificó también a estos glorificó, como leímos en Jeremías, ¿verdad? Estábamos santificados antes. Entonces, nos santificó. ¿Qué pues diremos de todo esto? ¿Qué podemos decir? Dice Pablo a los romanos. Y ahora, ¿qué podemos decir nosotros de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y quiere seguir haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Seguir haciendo de lo nuestro. Yo pregunto nada más, ¿no? Es una pregunta, no te estoy diciendo si lo va, ¿verdad? Si quiere seguir, ya cada quien sabe su destino. Eso ya es cada quien. Por eso te digo, no podemos echarle la culpa a nadie de lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? ¿Quién? Si Dios desde un principio estuvo con los primeros hombres, ¿por qué se escondieron? Por su maldad, por su rebeldía. Dios quiere estar con nosotros, dice que Él está desde siempre, pero por no reconocer mi error, por no reconocer mi transgresión, por no reconocer mi maldad, ¿verdad? No quiero tomar una responsabilidad delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, nadie debe lograr hacer nada a nosotros. ¿Por qué? Porque está Dios. Dios es el que está con nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Si Él dio a su Hijo por la justificación nuestra, de nuestros pecados, de nuestras maldades, de toda la transgresión que nosotros habíamos hecho, ¿verdad? ¿Cómo Él no nos va a dar las cosas? Si dio a su Hijo.
A Él no le importó nada. Él no escatimó dando a su Hijo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? El enemigo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es el que va a estar delante de nosotros, ¿verdad? Justificándonos el día que estemos delante de la presencia de Dios. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solamente nos justificó, no solamente nos hizo venir a Él, no solamente, verá, nos escogió, no solamente nos perdonó, sino que como somos hijos de Él, Él intercede por nosotros, ora por nosotros. ¿Para qué? Para que también no nos desviemos del propósito. Ahora bien, ¿quién te va a separar del amor de Dios? ¿Por qué buscamos justificación muchas veces? Para alejarnos de Dios. ¿Verdad? Es que si no me compran lo que quiero, no voy a la iglesia. O si no, el papá o la mamá. No vamos a la iglesia hoy. ¿Y qué? ¿Qué culpa se tiene Dios? ¿Verdad? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de esto nos sucede a nosotros. ¿O sí? ¿Quién tiene tribulaciones? A ver. Es que me salió un uñero y no voy a poder ir. Tengo una gran tribulación que tendré que dormir todo el día de hoy. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad? Y además viene la angustia. ¿Será que va a sanar mi dedo? Que me lleven al seguro. Estoy angustiado, ¿verdad? ¿A cuántos de aquí nos han perseguido? Dice el muchacho, a mí, la muchacha que le hablé la palabra me persigue. O a la muchacha, ¿no? ¿Verdad? Ese sí me persigue, todo donde yo vaya me está persiguiendo. No hablamos de que carnalidades, ¿no? De que en verdad estés dando tu vida para Cristo y tengas esa persecución por causa de Cristo. ¿A cuántos? A nadie. Gracias a Dios que estamos en un país donde podemos hablar libremente la palabra. El hambre. No hemos comido, ¿verdad? Gracias a Dios hay frijol y arroz. Aún con eso, suficiente. Lo mejor, andamos desnudez. Como le dije a los que vinieron a la oración,
Ahorita estamos preocupados, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner el viernes? El viernes, sí, va a haber acción de gracias. ¿Qué vamos a poner? Zapato 1000 que vamos a comprar. ¿Ah? El vestido, no sé qué número tenga, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Sus pantaloncitos, sus camisas, preocupados. Gracias a Dios tenemos lo que tenemos. ¿Ah? De verdad que nada de eso nos va a estar separando del amor de Dios. El peligro, ¿verdad? Espada. Entonces, como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Cristo. Él nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dices que desde un principio de la creación había un propósito en Dios de ser vencedores en Cristo Jesús. Pero hay un requisito, amarlo, como empezamos a leer. Amar a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dado este día. Y en verdad que pedimos, Señor, que se haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, en cada familia, Padre. Obra tú, Señor. Ya estamos cansados de tanta lucha, Señor, de hacer todo con nuestras propias fuerzas. Hoy te pedimos, Dios mío, en verdad, ese intercambio, Señor. Te lo entregamos a ti, lleva nuestras cargas, lleva todo lo que nos estorba, Señor, para estar en verdad delante de ti, Señor, como debe ser. Perdona todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra transgresión, Dios mío. Y santifícanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.